Gloria in excelsis Deo. Los libros están prohibidos, y no porque esté prohibido el acceso a ellos. Se los prohíbe de otra manera, haciendo que nadie lea o haciendo que se lea pura basura. Para eso siempre estará el libro pensado a medida, según las circunstancias y según el estereotipo que se tenga de cada uno de nosotros. Los clásicos ya no se leen, y esa es una de las tantas causas de la decadencia de Occidente. En el caso de la literatura distópica, seguramente haya quienes gusten de leer novelas modernas, como por ejemplo Divergente o Los Juegos del Hambre, y sin embargo, probablemente esas mismas personas jamás hayan leído Fahrenheit 451 o Un Mundo Feliz, y menos aún novelas como Señor del Mundo. El abandono de los clásicos supone una desconexión cultural enorme, un abismo que a nadie parece preocuparle. Y de eso se trata, de que cada uno quede encerrado en sí mismo, en sus propios gustos, ignorante de todo cuanto acontece más allá de su propia percepción. Si hasta la Segunda Guerra Mundial las fronteras fueron territoriales, y luego, durante la Guerra Fría, se habló siempre de fronteras ideológicas, hoy las fronteras son sensoriales. Por eso las aplicaciones, o apps, como gustan decir hoy en día, recomiendan solamente lo que el algoritmo supone que nos va a gustar. Y así caemos en sus redes, entramos en el juego y likeamos aquello que ya nos gustaba de antemano, porque lo que gusta no incomoda. El aburrimiento es lo peor que pueda haber para los ciudadanos de esta modernidad tardía. El aburrimiento es sinónimo de parar, de frenar, de no tener motivación, de morir, hasta de apatía y abulia, palabras que hoy son prácticamente insultos. Y es que hoy las personas le tienen miedo a eso, porque no saben qué hacer con sus propias vidas. El hombre actual no se pregunta por su existencia, no se pregunta por lo que hay más allá, se queda simplemente con lo accesorio, prefiere evadirse. Pero si se lo piensa, el aburrimiento no tiene por qué ser algo negativo. Está en nosotros dejar que sea simple vagancia u ocio en un sentido puramente vulgar. Porque el ocio, bien entendido, y esto ya lo decía Joseph Pieper, no es tiempo perdido, es tiempo libre. Libre de las preocupaciones y las necesidades de la vida cotidiana. Libre de pasiones y distracciones. Es un tiempo en el que el hombre tiene la libertad para desarrollarse y realizarse a sí mismo. Hoy, a los niños, les dan un celular desde que tienen 2 años, para que no se aburran, claro, ¿no? Y así les matan todo estímulo. ¿Y qué se estimula con el celular? Solo los pulgares y el estar mirando quietos algo fijo, algo que a su vez está en movimiento. Un dibujo animado, un video en YouTube. Pero si al niño se le permite el aburrimiento, seguramente moleste y sea necesario aguantarlo un rato. Pero les aseguro que eso vale la pena, porque así ese niño va a tener que salir él solito de su propio aburrimiento. ¿Y qué hace un niño aburrido? Mira alrededor y con lo que tiene empieza a explorar, hace de las suyas, por supuesto, romperá cosas, pero vale la pena porque así es como va a descubrir el mundo. Si en la casa hay libros, como por ejemplo fue mi caso, el niño aburrido los va a agarrar y aunque no sepa leer todavía, los va a manipular, los va a abrir. Y así va a descubrir él solo aquellos signos extraños. Si el libro tiene dibujos o fotos, las va a mirar, va a inventar sus propias historias. Y ese es el primer paso, un paso enorme. Porque después, cuando ese niño sepa leer, ya habrá tenido contacto con los libros desde mucho tiempo antes. Esos libros van a ser algo familiar para él, algo que de hecho le gusta y le produce placer. Y es más, cuando ese niño crezca, los libros le evocarán su infancia. Libro y felicidad siempre irán de la mano. Este simple ejemplo demuestra que el gusto por las cosas que no generan placer inmediato es algo que debe cultivarse. Por eso, el deleite que nos ofrece la cultura es siempre inmediato, es decir, requiere tiempo y sacrificios. Cuando hay aburrimiento, hay un obstáculo, hay una situación de la que uno quiere salir, y a partir de lo que hay a nuestro alrededor, inventamos. Y así es como todo se ha creado en el mundo. Con los libros pasa exactamente lo mismo.
¿Qué son los libros, después de todo? ¿Por qué se crearon? Pensémoslo un momento. En el principio, existió la necesidad de recordar. Como diría Borges, el libro es en este sentido una extensión de la memoria. Y eso, tan solo eso, lo convierte en el mayor invento de todos los tiempos.